Hola estimados estudiantes, bienvenidos al repaso de la clase de Historia del Pensamiento Económico 4055. Esta es tu profesora Wanda Fuster. Estoy aquí en este día para darles a ustedes un brief de lo que básicamente yo deseo que ustedes enfoquen más en, en el examen que vamos a tener la semana que viene. Y yo quisiera que ustedes repasaran sus notas y todo lo que yo le he dado a través de los PowerPoints y las clases que he subido con videos también. Así que para mí es un placer estar aquí con ustedes en este día para darles esta información que yo considero que es sumamente valiosa porque quiero que se enfoquen específicamente más bien en estas áreas. La primera cosa que yo quiero que ustedes conozcan y siempre lleven consigo toda su vida, si es posible, que no sea meramente una memorización de pocos días, sino que sea un conocimiento que ustedes puedan tenerlo para aportar al futuro, es la palabra economics. Vamos a ver a dónde traza el origen de esta palabra, es algo que está claro en mis clases de videos y también en el PowerPoint. Y ustedes deben saber de dónde es que proviene el origen de esta palabra. También para mí es importante que ustedes conozcan lo que significa la palabra economicus. Hay un significado detrás de esta palabra y yo quiero que ustedes repasen y entiendan cuál es ese significado importante que conlleva un poquito más entrar un poco más en profundidad de dónde viene y lo que significa para los efectos de esta clase. También quiero que ustedes vayan a las notas que han tomado, a los videos, a mis PowerPoints y busquen la información de lo que es la adquisición natural y lo que la adquisición natural significa, a diferencia de lo que no es la adquisición natural que se dirige más bien hacia los mercados. Y también quiero que vayan y busquen un poco de lo que discutimos en relación a Adam Smith y en cuanto a lo que él estuvo postulando sobre la división de trabajo. Esa división de trabajo pues, tenía un propósito y él discutió ese tema durante los diferentes ensayos y escritos que él estuvo proveyendo como uno de los padres de la economía. También quiero que vayan y busquen un poco más de información sobre lo que es el pensamiento de la economía o el pensamiento económico en específico, según el autor de nuestro libro, cuando habla de lo que es relacionado con la ley natural y que en la palabra o en la Biblia hay algo que habla sobre algo que el ser humano hace que no debería de hacer cuando toma préstamos. Y básicamente lo que habla en alguna parte que no conozco con exactitud, en este momento no recuerdo específicamente, pero el autor nos habla sobre que esos hombres que estaban trabajando con la idea de la economía, con todos estos conceptos económicos de remotos tiempos, comenzaron a hablar y a trabajar con este concepto de que si tomas prestado, eres esclavo del que presta. Y yo quiero que ustedes pues se enfoquen en eso un poquito porque el autor de nuestro libro toca ese tema y hay muchos de estos hombres que estuvieron estudiando este concepto que hablan. Uno de ellos es Santo Tomás de Aquino, se movían mucho a buscar la explicación, el fundamento de esa ley natural. Así que quiero que se enfoquen también un poquito sobre eso. Otra de las cosas que quiero que ustedes toquen base es sobre lo que es la mayor parte de los bienes que fueron producidos para lo que era el consumo de la comunidad, a diferencia de que los mercados luego llegaron en una época más cercana a nosotros y la diferencia que es tener bienes que son para la producción, para el consumo, a tener bienes que sean para la producción, para la venta. Son dos cosas completamente diferentes y son dos lógicas diferentes también las que van atadas al uno o al otro. Y también quiero que verifiquen en sus notas sobre lo que fueron las grandes exploraciones geográficas y cómo se expandieron esas exploraciones geográficas, por qué razón se expandieron, cuál era la motivación de esas exploraciones geográficas y también hacia dónde se expandieron. Y quiero que también verifiquen lo que es el estudio de lo que es nuestra clase de la historia, del pensamiento económico, nos provee de algo. Yo quiero que usted vaya al punto de qué es eso que esta clase nos provee. También quiero que vayan y verifiquen las notas de la escuela mercantilista.
hasta cuándo fue que se desarrolló, cuándo fue que comenzó como tal, como escuela de pensamiento económico. Y finalmente el mercantilismo, que aparece durante la Edad Media y otro periodo que ustedes van a darse cuenta cuándo fue. Así que quiero que verifiquen todos esos detalles que ya hemos hablado muchas veces. Otra parte que es importante que ustedes entiendan es que hubo 4 hombres importantes con ideas mercantilistas. Entre ellos estuvo Moon, Malines, Davedant y Colbert. Ellos hablaron de esas ideas mercantilistas, también como Sir William Petty, y hablaba de un mercantilismo de desarrollo, de un concepto que posiblemente estaba hablando ya de un presagio de la economía clásica que vino más adelante. También quiero que verifiquen sus notas sobre la propia suficiencia de la sociedad en los tiempos feudales y que sí o si no, si lo abrió, si no lo abrió el camino a un nuevo sistema de mercado capitalista. Quiero que observen también sobre ese particular. Y sobre las ciudades que crecieron gradualmente durante la época medieval y que incrementaron importancia y el intercambio cuando florece en cada país y cómo se usó el uso del dinero y cómo esto se fue expandiendo. También quiero que vayan y tomen un tiempo para ver lo que fueron los descubrimientos de los metales, tales como el oro, en nuestro hemisferio occidental. Y que sí o si no, esto ayudó a facilitar el crecimiento en volúmenes de un comercio que fue basado en el metal, los metales preciosos. También quiero que tomen, discúlpenme, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos. Y le estaba diciendo sobre lo que son o lo que fueron los grandes descubrimientos geográficos que se basó mayormente en la navegación, en esos orígenes de la navegación, del desarrollo de grandes armadas, de los marinos, y cómo eso se fue extendiendo a otras esferas, tanto como lo que fue el comercio. También quiero que vayan y toquen base con lo que fue la producción, que comenzó como todo, pequeña escala, ¿verdad? Todo comienza pequeño. Y luego se hicieron grandes descubrimientos que fueron basados en cosas geográficas, descubrieron otras tierras y se desarrolló la navegación, se extendió también la esfera del comercio, la producción empezó pequeña, pero se incrementó y fue una intersección de mercados entre lo que fueron los productores y los consumidores y comenzaron a verse los primeros presagios de la oferta y la demanda. También quiero que toquen base sobre los que fueron los mercantilistas capitalistas, cómo se convirtieron en figuras importantes en el mundo de negocios y cómo los estados nacionalistas fueron levantándose y cómo se pudieron hacer más poderosos, cómo adquirieron colonias, cómo fueron influenciando a las diferentes naciones, cómo se crearon rivalidades económicas entre las diferentes naciones del mundo y cómo se intensificaron esas rivalidades entre las naciones que eran imperialistas. Esto no fue algo sorpresivo, pero eso fue un incremento que fue de menor a mayor. Entonces hubo una doctrina que evolucionó e impulsó lo que fue el concepto feudal, cómo se promovió luego el nacionalismo a través del mercantilismo, dándoles una nueva dignidad e importancia a los mercaderes, porque antes se les echaba de menos, se les ponía como por menos, a los mercaderes se les trataba como gente de segunda categoría, sobre todo cuando se trataba de los poderosos, los reyes, los señores feudales, y justificaban unas políticas de expansión económica y militar, y este cuerpo de doctrina se convirtió en la escuela mercantilista. También quiero que miren un poco sobre lo que eran los metales. Todo eso está en mis PowerPoint, en mis videos. Esto ya se discutió. Usted nada más repase y tome esa información, haga la suya. Lo que son los metales preciosos, el oro y la plata. No es la más deseable forma de riqueza. Se decía que quizás no era la más deseable forma de riqueza, pero créame que si usted y yo vamos a tener opciones de tener esa riqueza, vamos a tener las más deseables opciones de riqueza.
aunque para ellos en ese sentido no se hablaba de eso, ¿no? Algunos mercantilistas creían que los metales preciosos fueron el único tipo de riqueza que sí valía la pena. Y yo entiendo que realmente vale la pena. Valoraban los lingotes de oro como la manera de alcanzar poder y la riqueza. Y esa discusión, en nuestro repaso hace un rato, se habló sobre todo de esa situación de cuán poderosos los países pueden ser con oro. Hoy en día se está levantando también ese mismo entusiasmo por el oro y están pasando muchas cosas porque se dice que el dinero fiat que conocemos, la moneda como tal, va a pasar a la historia. Vamos a ver qué ocurre, pero se está levantando un sentimiento muy grande por el oro nuevamente. También quiero que toquen la base sobre lo que son los sobrantes de exportaciones de un país para otro. Por lo tanto, unos exportan, otros importan, unos generan pagos en moneda, otros generan pagos en oro. Usualmente hubo un momento dado en que se pagaba por esas importaciones en moneda dura o oro o metales. Incluso cuando estaban en las guerras, naciones estaban en guerra, pero ellos siguen importando entre unos y otros y se suplían lo que necesitaban hasta dentro de las mismas guerras. También se levantó lo que es el nacionalismo y todas las naciones entonces deberían simultáneamente exportar más de lo que ellos importaban. Por tanto, el propio país debe promover la exportación y acumular riqueza si es posible a expensas de los vecinos. Ahora, por otro lado, otra de las cosas que quiero que toquen base es que vayan a buscar las notas y puedan encontrar un poco de lo que discutimos en esta clase sobre el ensayista francés Michel de Montaigne. Él escribió en el 1580 un ensayo y decía que la ganancia de un hombre es el daño de otro. Él habló más en profundidad sobre este particular caso de que no se puede obtener ningún beneficio que no sea a expensas de un daño a otro. Quizás era más conservador, a lo mejor creía más en tener riquezas en general para la gente, en que el gobierno a lo mejor tendría que suplir lo que necesitaba la gente y a lo mejor no estaba tan de acuerdo con un mercado abierto en donde usted y yo podemos tener la oportunidad de crear nuestros propios negocios y nuestras propias ganancias. Y ustedes van a poder desarrollar en ese aspecto, específicamente cuando hagan su examen, pónganse en los zapatos de un hombre o una mujer de gobierno político donde usted aplique las leyes naturales, vida, libertad, propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y el daño que se ocasiona por la teoría de Michel Montaigne, como él decía, que si usted gana hay alguien que pierde, si usted vende algo hay alguien que tiene que pagar el precio porque no hay el lunch gratis, it's no free lunch. Entonces aplique esas leyes naturales en su discusión cuando usted vea esa pregunta y lo que usted pueda mencionar y aplíquela según la pregunta le va llevando y usted vaya manejando esa pregunta luego de haber repasado lo de las leyes naturales. Y sobre todo ese pensamiento de que si usted saca provecho de algo, pues hay alguien que se perjudica. Yo no creo que sea así, pero ese hombre pensaba de esa manera. A lo mejor ustedes ni yo pensamos iguales, a lo mejor alguno de ustedes sí piensa de esa forma, pero es algo que cada cual pues va a tener la oportunidad de examinar individualmente y que usted pueda sostener el punto en el cual usted entiende que se sostiene su hipótesis. Bueno, vamos a la segunda cosa que quiero que examinen, una de las características del mercantilismo como escuela de pensamiento económico daba o mostraba una característica de mercantilismo nacionalista. Vamos a hacer una pausa porque esto me va a tomar 2 segmentos. Voy a parar aquí para continuar un segundo segmento porque ya el tiempo se me está venciendo para este segmento. Así que seguimos adelante en el segundo segmento de este repaso. Gracias.